Bienvenidos, queridos amigos, a Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre los mitos y verdades acerca de los profetas. Así que ya lo saben, no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa dándoles nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en Controversia. Aquí, chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Mejor que el día de ayer. Sí, todo bien, Hoy perfecto. tenemos un tema súper especial. Vamos a hablar sobre los profetas, los mitos y verdades. Empezamos describiendo un poquito acerca de las ideas sobre los profetas que tenemos hoy en la sociedad. ¿Qué se dice? Dicen que los profetas son en su mayoría los que predicen el futuro. Pero, ¿qué tipo de predicciones pueden hacer? ¿Qué más se dice de los profetas? ¿Serán profetas solamente los que predicen el futuro? Dice que también son los adivinos. ¿No has escuchado muchas veces de esos amarres, encantadores, hechizos? O sea, creo que hay gente que lo confunde quizás con eso. Bueno, cuando vemos el tema de profetas hoy en día, la cosa se pone un poco más complicada. Pero antes de hablar de hoy en día, ¿verdad? Porque con ustedes dos, lo que mencionaron, tenemos bastante referencia. Hablemos un poquito del tiempo bíblico. ¿Habría profetas en esos entonces? Claro, todos los que escribieron la Biblia son considerados profetas. Muchos, digamos así, estudiosos dicen que profeta lo puedes de alguna manera dividir en dos, ¿no? Dos significados. El que proclama y el que trae un mensaje nuevo. Normalmente siempre asociamos los profetas con predicciones, justo lo decía James. ¿Por qué será que el ser humano, por qué será que nosotros siempre buscamos predicciones, siempre esa parte mística de los profetas? Porque también queremos saber qué es lo que nos va a ocurrir a nosotros o va a ocurrir con el mismo mundo. Entonces también hablando justamente de profetas, tendremos que saber si los profetas predicen el futuro o nos advierten a nosotros del futuro. Cuando tú compras tu periódico y encuentras así al lado de la parte deportiva el horóscopo, encuentras predicciones, ¿no serán eso también profecías? El tarot, las cartas y todas esas prácticas. Si el principio de profeta y profecía sería simplemente la predicción del futuro, ¿no serían estos medios proféticos acaso modernos? Bueno, hay personas que en la sociedad describen o de alguna manera con estudios determinan que va a suceder algo y son llamados de alguna forma futurólogos. ¿También estos serán profetas? No, como si está nublado, va a llover. Ah, profeta. No, se tratará de ese asunto. ¿Qué hay acerca de los paradigmas o los miedos que hay ante los profetas? Bueno, hay un paradigma que es bastante discutido hoy en nuestros días y es que los profetas o los que dicen que tienen predicciones, futurólogos, en su mayoría son mediums, son espiritistas. Lo asocian bastante con el área que tiene que ver justamente con el espiritismo, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo, bueno, ustedes no son tan, ¿cómo decimos? No son tan jóvenes tampoco. Ustedes se acuerdan el año 2000, ¿verdad? ¿Qué edad tenían el año 99? Ustedes eran muchachos todavía. 5 añitos. ¿No? Ustedes se acordarán de algunos personajes que aparecieron justamente en ese entonces para hablar del fin del mundo. Y apareció lo querido de los profetas, profeta. Por todo lo aparecieron gente haciendo predicciones. ¿Por qué esa necesidad humana de empezar a hacer predicciones? ¿Alguna vez has hecho alguna predicción? Por ejemplo, ves un partido, ¿no? Un clásico sudamericano de fútbol y dices, va a ganar tal país. Entonces, el que tú hagas una predicción, ¿ya te hace profeta? Claro, también yo conozco, mira, un amigo que predice terremotos o temblores y cada vez que predice, bueno, se cumplen. Entonces, puede ser considerado él también un profeta. Sí, no sé también si a ustedes les ha pasado que de repente están así, digamos, en un día caminando y empiezan a hacer actos, cosas así con sus amigos o su familia. Y no sé si les ha pasado que después se dan cuenta que sí que ustedes sabían que iba a pasar eso. Bueno, a mí me ha pasado tipo déjà vu. Sí, que yo estoy haciendo y yo sé que Tiene va a la pasar sensación de después, que ya que ya pasó. lo he vivido, algo así. Claro. Sí, pero eso también es una condición descrita en el DSM-I, ¿verdad? En psicología le llaman paragnesia.
En el DCM. Ajá. Exactamente. Pero también se puede dar por ingestión de sustancias psicodélicas. Miren, hay algo más que podríamos mencionar y es el hecho del mensaje propio de un profeta, ¿verdad? ¿Qué nos habla un profeta? ¿De qué nos vendría a hablar un profeta? ¿En nombre de quién? Hoy en día hay personas que se levantan diciendo yo soy profeta y algunas iglesias que tienen al profeta como un dirigente de iglesia. Él es el profeta de la iglesia y cualquier consulta al profeta, ¿no? ¿Cuál es el rol que desempeña un profeta? O también, ¿quién es llamado a ser un profeta? ¿O es que tú naces para eso o lo aprendes? Porque hay grupos religiosos que tienen muchos profetas. Digamos que del 70% o del 100%, el 70% son profetas. O sea, es que se pueden producir, o es algo aprendido, o es que así naces. Puedes entrenar para ser profeta. Ajá. Sueños 1, sueño 2. Visiones 1, introducción a las visiones. Una cuestión así. ¿Habrá un lugar donde tú puedes estudiar para ser Son profeta? sílabos de las visiones y las profecías que vas a No, cumplir, mira, ¿no? ya hay algo interesante. Si vienen las profecías, se vienen los sueños, se vienen las visiones, ¿de quién vienen todos estos mensajes? ¿O será que un profeta puede hablar con su voz propia? ¿Qué hemos visto por alrededor? Sí, porque hay ciertos grupos en la sociedad que piensan que estas personas simplemente son esquizofrénicos o que tienen ilusiones o que están mal, ¿no? Que están locos. Claro, también si nos vamos a ya aplicando un poquito más teoría psicoanalítica, cuenta varios casos de personas que sus sueños que vienen del inconsciente, ellos lo interpretan como si alguien les está hablando y les está advirtiendo y lo interpretan de esa manera. Sí, hay varios que yo he escuchado así, ay, sueño con esto y le dan una interpretación tal que en realidad Y te después venden sí libros, sucede. te venden cuadernos. Si te has soñado con ríos, si has soñado con agua, si has soñado con tal cosa, y te dan la interpretación, Claro, ¿verdad? y como que eso predispone a la persona al momento de interpretar, predispone para que suceda y en sí sucede. Porque yo creo que la persona ya está predispuesta a que eso suceda. Por ejemplo, yo he visto el caso de una señora embarazada. Hubo un temblor que hizo que una capilla creo que se rompiera. Pero antes de eso ella me cuenta que estaba recostada en la cama y que se acababa de echar. Sí, acaba de cerrar los ojos y alguien le dice, no te asustes, tú y quien llevas dentro, levántate a la entrada de la puerta del cuarto y no te muevas, ¿no? Y no te asustes. Se pone los zapatos, camina, se pone en el muro y apenas se termina de colocar ahí, comienza el movimiento, ¿no? Y la mayoría como que desesperados porque está embarazada y pues hay más riesgo, ¿no? Hay que preocuparse, hay que cuidarla. Pero donde todo el mundo corría y donde todos se iban, dice que hay una pared que se cae. Y ella en el punto donde ella estuvo y todo, ella no se asustó, tranquila y nunca le pasó nada, ¿no? Y tal y como le dijeron, o sea, no fue quizás un sueño, no sé si habrá sido una visión, pero pasó, ¿no? Que, como por ejemplo, hay personas que creo que les pasa eso, ¿no? Como qué pensarían, ¿no? ¿Quién le viene o qué les dice, ¿no? Y de repente lo que podríamos ampliar a lo que tú estás aportándonos aquí, Yeruma, sería el hecho, si es que tú tienes este tipo de manifestaciones o revelaciones o hechos sobrenatural como lo que nos acabas de contar, ¿te hace profeta? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que tú seas denominado profeta? ¿Quién te denomina? ¿O es que vas a un lugar y te dicen, desde el momento de hoy tú eres profeta del Señor, levántate, profeta? O sea, es una ordenación. ¿Cómo es que sucede? ¿Y por qué? ¿Qué mensaje? ¿De dónde viene su mensaje, no? Sí, a mí también me gustaría saber quién, en toda la historia, quién fue el primer profeta que salió, ¿no? Que la primera persona que predijo algo en el futuro. Y mira, Lulube, tú mencionas algo. El primer profeta, la primera persona que predijo algo. ¿Por qué será que siempre asociamos profeta a predicciones? ¿Será que el profeta solamente da predicciones o también tendrá algo más que hacer? Bueno, quizás muchas veces tenemos una visión poco esclarecida o tenemos un concepto muy tergiversado de quién es un profeta en realidad. Porque si nos vamos a la Biblia vemos que el profeta no solo predecía lo que Dios le daba el mensaje, sino también amonestaba. Pero como que ha llegado un punto en que nos ha llegado a gustar saber qué es lo que va a suceder. O sea, que nos nace algo y nos dice, no, el profeta, yo voy a ir al profeta, voy a ir a mí, para saber cuál va a ser mi futuro. ¿Por qué? Porque siempre estás intrigado y quieres escuchar
algo bueno, no quieres escuchar que te digan, ay, o sea, Y creo como que eso va, ten ¿no? cuidado. En que la gente quiera saber qué le depara, a qué prepararse, ¿no? El temor a que su existencia vaya a culminar o que vaya a ser catastrófica o ay, va a suceder un evento, ¿no? Claro, y de eso de lo que quieren saber se basan ya tantas tendencias de predecir el futuro, que no solo salen profetas, sino, digamos, los símbolos zodiacales, tantas cosas que predicen también el futuro. No, hay personas que siguen o escuchan a una persona que sus predicciones se cumplen o que también no se cumplen, pero igual siguen creyendo en esa persona como un profeta. Otros también piensan, ¿será que realmente recibe algo de algún lado o hay un poder que le dice qué va a suceder o simplemente es una simple intuición? No hace mucho apareció por ahí, aquí en Sudamérica, un profeta, vamos a ponerlo así, que predecía la segunda venida de Jesús para el 15 de Tishri, ¿no? Y movió gente de muchas iglesias se movieron, fueron reavivadas, dejaron sus casas, dejaron muchas cosas, ¿verdad? Vendieron sus propiedades y se fueron porque el 15 de Tishri, que caía justamente un 15 de octubre, Jesús regresaba. Y han pasado ya cerca de 2 años y nada. ¿Qué papel importante juega el que la predicción de un profeta se llegue a cumplir? Creo que como que te predispone, ¿no? Cuando tú ves en el periódico y dice, por ejemplo, yo sé que soy Virgo, dice, Virgo, mañana tendrás problemas profesionales, tu número de suerte es tal, ¿no? Y yo digo mañana, y justo mañana tengo un examen. Pero ¿será que uy, no, me va mal, ¿no? el O sea, como que te predispone. de una profecía le da veracidad o simplemente es una coincidencia? Muy bien, chicos, la conversación se está tornando bastante técnica y bastante interesante. Hay todavía algo más que necesitamos conversar, pero lo vamos a hacer después del corte. Ustedes en casa, no se olviden que todos los aportes que ustedes quieren hacer al tema lo pueden hacer a través de las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter, también el YouTube. Así que ya lo saben, no se vayan. Esto es Controversia, el tema mitos y verdades sobre los profetas. Volvemos después de un corte. Bien, estamos de regreso aquí en Controversia, el tema que estamos tratando, mitos y verdades sobre los profetas. Recuerden ustedes en casa que sus preguntas y comentarios sobre este tema lo pueden hacer a través del Facebook, del blog, del Twitter y también del YouTube. Y está con nosotros nuestro invitado, el magíster Felipe Esteban, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, estamos aquí para poder debatir sobre el tema propuesto. Bueno, empecemos hablando sobre esta siempre presente expectativa que tenemos los seres humanos hacia el futuro. ¿Por qué esa curiosidad de saber lo que se viene? Bueno, yo que sepa, en la historia siempre se ha querido saber qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá del presente? Y ese, a mi modo de ver, esa es una forma como Satanás está usando para que podamos nosotros creer a muchos profetas que existen ahora y que están pues algunos haciendo mucho dinero con todas estas cosas, ¿no? Así que y esto está profetizado. El mismo Jesús dijo en Mateo 24:24, en los últimos tiempos habrán muchos que vendrán en mi nombre y habrán falsos profetas. Entonces ahí está mencionado, se está cumpliendo, ¿no? La sociedad actual, hoy en día, cuando habla de profetas, siempre hay ciertos estereotipos al nombre y a su rol. ¿Las profecías que se daban eran siempre concernientes al futuro? Si analizamos nosotros la palabra profeta, la palabra profeta en realidad se puede usar también para personas sabias, para personas que conocen algo. Entonces, pero generalmente esta palabra profeta se ha relacionado mucho al asunto de que alguien que predice el futuro, ¿no? Predice el futuro. Entonces allí tenemos ese problemita, ¿no? De que la predicción es lo que más fuerza le dan a lo que un profeta está diciendo, ¿no? En estos tiempos sucede lo mismo. O sea, llamar profeta a alguien significa alguien que predice el futuro, ¿no? Entonces, por ahí hay que tomarlo así, ¿no? ¿Cómo uno llega a entender qué es un profeta? ¿Alguien aprende a ser profeta? ¿Nace siendo profeta? ¿Alguien elige ser profeta? ¿O es porque tiene una capacidad para poder determinar o para poder saber en qué momento de la historia va a coincidir un evento y decirlo? No sé, yo hasta donde sé,
no existe una escuela o una universidad donde se enseña el curso de, por ejemplo, para ser profeta, ¿no? Hasta donde yo entiendo y conozco, profetas son los que fueron elegidos por Dios. En este caso, en mi cosmovisión bíblica, yo entiendo que Dios elige a una persona para darle un mensaje que va a ser transmitido a su pueblo, ¿no? Entonces, eso es profeta, ¿no? Es alguien que Dios escoge para poder comunicar algo a su pueblo. Pero que yo me esfuerce o yo me autoeduque o yo me forme como profeta, no existe eso, ¿no? ¿Y será que también, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, hay personas que tienen sueños, ¿no? Y sueñan, se ha escuchado mucho que hay varios blogs de personas que han soñado con el terremoto, por ejemplo, de Japón, ¿no? Y lo han dicho antes y efectivamente han dado con fecha, hora exacto y ha pasado así, ¿no? ¿Eso se llamarían profetas o es simplemente pura charlatanería? Nada Coincidencia. más? Yo conozco a una persona que vendió sus cosas porque soñó que ya venía Jesús y se fue al monte a vivir. Estoy hablando de una persona creyente, ¿no? Que lee su Biblia, tiene comunión con Dios. Y miren, han pasado meses y ha tenido que regresar y no sabe qué hacer porque ya hizo eso. Estas historias vamos a encontrarlas cada momento. O sea, vamos a encontrar mucha gente que va a soñar cosas y por ahí coincide una y ya pues se sale en primera plana o algunas cosas. Pero yo no creo que sea así. Cuando Dios quiere algo, lo dice. Ahora, referente a los terremotos, referente a los problemas ¿no? de catástrofes o situaciones así, yo lo hablo en función a lo que creo, a mi cosmovisión bíblica. Yo creo que la Biblia simplemente nos ha dado señales y punto. Nosotros no tenemos por qué decir tal día, la Biblia dice que tal día va a ser un gran terremoto en Sudamérica. No lo encuentro, simplemente dice que habrá terremotos en los últimos tiempos y uno de ellos puede ser eso y punto, ¿no? El profeta como mensajero de Dios, pues era el portavoz de Dios. Debido a la condición del pecado, Dios no puede hablar directamente con nosotros. Y como nuestros hermanos del tiempo bíblico no contaban con la Biblia como nosotros contamos ahora, Dios encontraba personas por las cuales transmitir su mensaje, ¿verdad? Creo que el tema aquí es que Dios, antes de que exista el canon ya hecho y cerrado, donde los profetas escribieron, también utilizó algunos profetas que no necesariamente escribieron, sino que simplemente lo comunicaron verbalmente, ¿no? Hay cosas que están escritas. Uno de los ejemplos, es Natán, por ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta también que como el pecado entró, Dios ya no podía acercarse personalmente al hombre y hablarle personalmente, cara a cara. Entonces tuvo que utilizar otros medios y uno de los medios es el profeta, ¿no? ¿Y qué es lo que me hace o hace a las personas profetas? ¿El que tengan una visión o el que tengan un sueño? Mire, Dios se manifestó de muchas maneras, dicen, ¿no? Si quiere comunicar un mensaje, lo ha hecho a través de sueños, lo ha hecho a través de visiones también, y lo ha hecho de varias formas más. Entonces, puede hacerlo. Ahora, el problema aquí, yo creo que el tema es, miren, el tema es quién es el que en realidad, porque hay mucha gente que dice yo recibí visiones, y hay algunos que entran en trance incluso. Hay algunos que dicen yo recibí tal cosa, y bueno, y crean sus propias iglesias, incluso hoy. Entonces, ¿cómo saber qué profeta es el correcto y cuál es el que no lo es, ¿no? Mira, hay algo interesante que podríamos mencionar, es el hecho que cada vez que Dios llama a un profeta, hay justamente eso, hay un llamado. Aunque Dios haya utilizado personas para mostrar mensajes, no los hace profetas. Por ejemplo, encontramos el caso de Nabucodonosor, que recibió una revelación de Dios a través del sueño. Sin embargo, Nabucodonosor no fue profeta, sino que Dios llama a los profetas. Ahora, ¿qué tipo de personas llamaba a Dios para ser profetas? Es interesante, ¿no? Generalmente en la Biblia aparecen personas, no sé, que el ser humano de repente no lo consideraba como elegido, ¿no?
Dios tiene... Capacitadas. Claro, ¿no? Tú eres capaz y bueno, este sí va a ser llamado por el Señor para ser un profeta, pero ocurrían cosas así, ¿no? Y la gente, la sociedad y los mismos sacerdotes, los líderes religiosos de esos tiempos decían, ¿cómo es posible que este vaya a ser profeta, no? Entonces, Dios usa, no necesariamente tiene que ser sabio, rico, de una raza especial para ser llamado como profeta. No, o sea, ¿quién puede entender la mente de Dios, no? Para ser profeta se necesita estar en un grupo, en una iglesia, o solamente basta en creer en Dios. Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Estar en una iglesia, ser participante activo y eso sale y es llamado para ser profeta. Yo creo que no necesariamente, tengo cuidado con lo que digo, pero también diría que sí debería estar activo en la iglesia y pertenecer a una iglesia, porque no concebiría yo, no creería, no sería razonable con la Biblia decir que, por ejemplo, una persona que es, vamos a decir así, es alcohólica, tiene vicios, mujeres y todo lo demás, de un momento a otro es llamado como profeta. No se congrega en una iglesia y no sé si ese sería pues un verdadero profeta. Creo que no. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, hablando de los profetas, para ser un profeta es cuestión de género. ¿Es necesario que sea hombre? Yo creo que no. Yo creo que no. El género no tiene que ver con el asunto del llamado al servicio, ¿no? Dios llama y tenemos un ejemplo, al menos yo estoy seguro de ello, por las evidencias y las cosas que presenta una dama llamada Elena de White. Para mí, personalmente, creo que ella tiene las condiciones que fue llamada por el Señor para ejercer el espíritu de profecía, ¿no? Y de repente mencionando, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también se mencionan profetisas. Claro, Joel prácticamente habla de eso, ¿no? Cuando dicen los últimos tiempos habrán, ¿no? También incluye ahí mujeres, además de ancianos dice mujeres, ¿no? Entonces, incluye, ¿no? La opción de que las mujeres... Cuando hablamos básicamente del mensaje profético, siempre es un mensaje hacia el futuro. Dios solamente utilizaba profetas para hacer profecías escatológicas que tienen que ver con el final de algo, o cuál era el propósito de Dios al tener mensajeros como los profetas. Necesariamente, ¿no? No son solo escatológicas. Cuando hablamos de escatología, para todos los que estamos aquí, estamos hablando de profecías del tiempo del fin, ¿no? Cuando ya previas a la venida de Jesús. No necesariamente. Habían profecías que tenían su cumplimiento dentro de ese mismo periodo. La misma población o la misma generación, diríamos así, que recibía esa profecía, veía el cumplimiento, ¿no? Entonces, no necesariamente era así, ¿no? Dios llama a personas específicas, hablando en cantidad, a una sola persona para ser profeta, porque hay algunas denominaciones o ciertos grupos religiosos que prácticamente producen profetas, ¿no? Tienen profetas a granel, digámoslo así. Yo creo que quiero hablar un poquito de los profetas de las grandes religiones, el budismo, por ejemplo, vamos a hablar de la otra religión grande, el islamismo, con Mahoma, por ejemplo, este profeta Mahoma, ¿no? Si nosotros revisamos la historia o la biografía un poco de estos hombres, vamos a encontrar que son gente que de verdad da la impresión de que son buenas personas, ¿no? Porque dejan todo, abandonan todo y dedican. También ellos mismos relatan en sus escritos cómo fueron llamados, las cosas que pasaron ellos, entraron incluso en trance y otras cosas más, recibieron visiones y así escribieron sus libros. Yo creo que aquí el tema sería, ¿quién es verdadero, no? Yo creo que más tendríamos que centrarnos ahí, ¿no? Si hay tantos profetas, ese es el paradigma, ¿verdad? Cuando hablamos de profetas, ¿no? Es que la gente no cree en los profetas. El problema es cuál es su mensaje, cuál es verdadero, cuál es relevante y quién viene de Dios y quién no. Sí, porque, y estas religiones, retomo el tema, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, ustedes saben, son millones de gente que los sigue, lee el Corán y practica lo que dicen en sus enseñanzas. El budismo, ¿no? Hasta Sudamérica, hasta el occidente ha llegado, siendo culturas, ¿no? del oriente, etc. Entonces, ¿cómo saber qué profetas son los verdaderos, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? ¿Cómo saber?
Y la Biblia nos da, bueno, nos da evidencias de ello, a la ley y al testimonio, si no dijera conforme a esto, por ejemplo, ¿no? Es que no es un verdadero profeta. O si sus profecías se han cumplido, también es otra señal importante que tenemos que tener en cuenta. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Vamos a ver si esa persona tiene frutos que están acorde a lo que la Biblia dice, también hay que tenerlos en cuenta. Y una serie de estas cositas nos dan evidencia de que el profeta es el correcto, ¿no? Entonces, a la luz de eso nosotros podemos decir, este sí es un profeta verdadero, ¿no? Bueno, la conversación se está tornando bastante interesante porque ya estamos entrando a las pruebas, cómo sé, y vamos a entrar a hablar un poquito más en el siguiente bloque. Ustedes en casa no se vayan, esto es Controversia, el tema mitos y verdades sobre los profetas. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso en el programa, la edición de hoy, con el tema mitos y verdades sobre los profetas. Ustedes en casa recuerden que todo lo que quieran compartir con nosotros, sus dudas, preguntas, etcétera, sobre este tema, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos ya en el tercer bloque, chicos. Hemos visto el plano general de lo que tiene que ver o lo que tenemos que saber sobre los profetas. Sin embargo, vamos a centrarnos ahora más al asunto bíblico del mensaje del profeta en sí. ¿Será que todos los que se levantan y dicen soy profeta son profetas? ¿O también existirán falsos profetas? Bueno, yo conocí el caso de una hermana que decía, ella venía y contaba en la escuela sabática, ahí en los programas, y decía, bueno, la semana pasada he tenido este sueñño y me ha dicho Dios que yo tengo que decirles a ustedes y tengo que mantenerles así. Pero en realidad, ¿se puede llamar profeta al que se dice a sí mismo profeta? ¿Cuán cierto es que hay falsos profetas? ¿Encontramos acaso alguna referencia bíblica sobre falsos profetas? Quizás la de que se cumplan sus profecías, ¿no? Y como mencionábamos, conversando también, era las profecías condicionales, ¿no? Quizás muchos lo toman a que te va a predecir algo que va a pasar y quizás no es así. Tomando en cuenta eso, aquellas personas que ustedes han visto en las iglesias que los pastores, no sé, de pronto empiezan a sanar a esas personas que están paralíticas, empiezan a caminar. ¿Esos también entonces son profetas? ¿A las personas que curan las enfermedades se los podría llamar profetas? Hay un asunto que también podríamos tocar, ¿no? Y es el hecho que en el Antiguo Testamento encontramos falsos profetas. Por ejemplo, encontramos la historia de Elías, ¿verdad? En su confrontación contra el rey Acab, y encontramos que él era el profeta de Dios y tuvo que enfrentarse con los profetas de Baal. Exactamente, de Baal y Acera. Y avanzando un poco en la historia, Acab tiene la predicción de un falso profeta, ¿no? Que le dice, sí, sube contra Egipto, que van a ganarle, que esto, que el otro, peléense. Y aparece el profeta de Dios que le dice, no, si ustedes van a morir, van a perecer. En fin, cuando vemos dentro de la Biblia, vamos a encontrar el concepto de falso profeta. Ahora, ¿qué creen ustedes que la gente sabe referente a los falsos profetas? ¿O será que la gente no sabe, ignora? Bueno, las personas, si creen en un profeta y no se cumple lo que ellos dicen, ya no le creen. Pues es falso, ¿no? Y durante la historia se ven muchas personas que han predecido tantas cosas acerca del fin del mundo, de la venida de Jesús, y el fin del mundo no se dio, seguimos aquí, Jesús tampoco ha venido, entonces no creen. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer a las personas que dicen o aparecen nuevamente diciendo lo mismo? Obvio. Y también, justo mencionado también Manuel lo interesante, varios han predicho sobre la venida de Cristo. Si vemos en el año 1843, 44, y como que la gente, hasta cierto punto puede quizás aceptar uno o dos errores que sea de una predicción. Pero nosotros nos volvemos muchas veces así ya en nuestros tiempos, nos volvemos algo más incrédulos, como que ya necesitamos pruebas físicas contundentes. ¿Y será también que influye, de acuerdo, ya si es que no se cumple o se cumple la predicción, el estilo de vida que tenga esa persona que está prediciendo? Interesante. ¿Qué pasaría si tenemos un profeta que nos habla de Dios, pero que todos los fines de semana sabemos que golpea a su esposa? ¿Dónde quedaría su profecía?
Exactamente, a eso me refería, porque puede que se cumplan o puede que no, pero si mencionas eso o de repente roba o hace O alguna algunas otra conductas no cosa, cristianas. claro. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos creerle lo que él dice? ¿Y será cierto de que el profeta que sale o que dice a predecir algo necesariamente lo hace porque, o sea, tiene algo que decir o simplemente porque necesita ser escuchado? Porque vemos que hay un montón de cosas que se han dicho sobre se va a acabar tal año, Cristo viene. ¿Qué hay de aquellas personas que toman el mensaje profético solo si tiene alguna predicción? Porque, por ejemplo, si vemos el mensaje profético en su totalidad, la manera más física, lo vamos a colocar así, en la cual podemos encontrarlo, es en la Biblia. Entonces, ¿por qué si la Biblia es mensaje profético, o sea, dado a profetas para escribirla y hacerla llegar hasta nuestros días, por qué la gente no toma la Biblia y la lee, pero sí presta la atención a charlatanes que aparecen por ahí con predicciones? Es que muchas personas ven en la Biblia profecías muy generales y en la historia también han aparecido profetas que han hablado de cosas generales. Entonces, cuando se han cumplido ciertos eventos en la historia, entonces ellos dicen, simplemente se adecúan o se esfuerzan conceptos. Entonces, ¿para qué voy a creer? Claro, es algo bien gracioso también ver que la Biblia lo toman como un libro de una simple literatura, no lo toman en tanta consideración. Ellos dicen, bueno, la Biblia sí fue escrita, pero necesitamos cosas actuales, necesitamos personas físicas. Y ahí el famoso dicho, ver para creer. ¿No será la necesidad de las personas de creer en algo? Porque si tantas veces te fallan en profecías, ¿por qué le siguen creyendo? O sea, ¿qué hay en nosotros que nos crea la necesidad de creer en eso? ¿Cuál será el profeta o cuál será el propósito del profeta al decir al futuro? Porque si nuevamente infiriendo otra vez en ese tema, la Biblia es un mensaje profético. ¿Por qué? No porque simplemente hable de predicciones en dos libros, básicamente, ¿no? Sino porque es mensaje de Dios y el mensaje profético es la palabra de Dios a través de un profeta para su pueblo. Y la Biblia viene a ser pues justamente palabra de Dios. Ahora, como tal, ¿cuál será el propósito de un profeta al predecir el futuro? Porque su papel no solamente es la predicción. Es interesante darnos cuenta que muchas veces decimos, profeta aquí, profeta allá, pero ¿para qué es un profeta? Ok, dio una predicción, pero ¿cuál es el propósito? ¿Acaso se trata simplemente de decir, se acaba el mundo, arrepiéntanse, de eso nomás se trata? ¿O hay algún fondo importante, un mensaje importante, un propósito importante en algún mensaje? Bueno, también hay que diferenciar si ese profeta tan solo se va a eventos que van a culminar o se va también a eventos en general. Porque usualmente ahora si nosotros vemos, son más eventos que fin del mundo, que se viene que va a ocurrir esto y el otro, pero si lo vemos desde otro punto, como que agarran y no está muy convencido. Algunas personas prefieren no creer ni en los profetas, ni en algo que se predice, porque dicen, si ellos ya están prediciendo y ese es el futuro, entonces, ¿qué caso tiene que yo siga viviendo si ya sé todo lo que me va a pasar? Entonces, hay otros que creen que si ya tenemos la ciencia, la tecnología avanzado y mediante eso podemos hacer proyecciones, ¿para qué necesitamos profetas? ¿De qué serviría si ya tenemos algo que matemáticamente o científicamente lo podemos probar, lo podemos palpar, lo podemos tener? Miren, hay algo interesante que deberíamos preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Hoy en día, en pleno siglo XXI, siglo de la tecnología, de los grandes descubrimientos, de las grandes uniones donde las fronteras ya no existen, ¿será posible que hoy en día haya todavía profetas? ¿Hay personas por allí que se hacen llamar profetas? Yo escuché a una persona decir, ¿no?, una frase así como que, si ya tengo internet, ¿para qué más profetas, no? O sea, lamentablemente, o no sé si decirlo así, ya tenemos tanta información de que el que te digan mañana va a llover, lo puedes tomar una profecía, pues quizás hace unos 100 años que no se sabía o no había conocimiento de meteorología y decir, no, sí, efectivamente mañana llovió, ¿no? O sea, ¿qué te hace profeta, no? O sea, con tanta tecnología. Mucho, ¿no? Dos señoras rusas dijeron que iba a haber un terremoto tal día. Parece que lo postergaron, ¿no? Y así muchos aparecen y dicen que va a haber tal cosa, y parece que lo postergan. Y simplemente parece que son unos locos más, ¿no? Y también
si vemos, por ejemplo, películas clásicas que también nos hablaban así. Por ejemplo, había una que era una escena así. Volvía al pasado, veía todos los partidos de un determinado deporte y sacaban un manual. Los resultados, ¿no? Los resultados. Y después iba con ese manual y predecía, y hacía apuestas y ganaba. Y entonces podría ser como que ya lo han tomado desde experiencias pasadas y ya están simplemente haciendo comparaciones y sacando conclusiones así. Miren, cuando hablamos justamente y justamente el tema se llama así, ¿no? Mitos y verdades. Hay muchos mitos sobre el trabajo profético, sobre la identidad de un profeta, su llamado, su mensaje, y por contraparte también hay muchas verdades. ¿Dónde podríamos encontrar esas verdades? ¿Acaso son fuentes externas? ¿O será que solamente la Biblia? Ahora, hay algo que necesitamos entender también. ¿Con qué propósito se da el mensaje profético? Si el mensaje que está en la Biblia es el mismo mensaje, o sea, tiene la misma persona que mandó el mensaje a los escritores bíblicos, es el mismo que le manda mensajes a los profetas de hoy, si es que hubiera. Entonces, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Acaso no es suficiente con la Biblia? Con todas estas respuestas vamos a volver después de un corte. En el próximo bloque ya estará con nosotros el doctor Gluder Quispe. Él nos va a ayudar a contestar todas estas preguntas. Ustedes en casa no se vayan. Esto es Controversia y volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia, el tema que estamos tratando, mitos y verdades sobre los profetas. Y está con nosotros nuestro invitado de este bloque, pues es el doctor Gluder Quispe, docente de la Escuela de Teología de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es una alegría estar aquí con ustedes. Bueno, en los primeros bloques de discusión hemos hablado cosas generales, ¿verdad? Sin embargo, en este último bloque queremos centrarnos básicamente en lo que la Biblia muestra acerca del don profético y tantos paradigmas que se levantan hoy. Empecemos con algo sencillo. ¿Quién llama al profeta? ¿El profeta se llama solo? ¿Lo llama un pastor? ¿Lo llama Dios? ¿Lo llama una iglesia? ¿De dónde aparece uno? Es una excelente pregunta. La pregunta que queríamos era diferente. ¿Tú escogiste tu nombre? No escogiste. Te llamaron Caleb. ¿Tú escogiste tus padres? Tampoco escogiste tus padres. ¿Tú escogiste dónde nacer? Tampoco escogiste dónde nacer. ¿Tú escogiste el color de tu cara? Tampoco. Nadie de nosotros ha escogido nada. O sea, si es que nada hemos escogido, hay cosas que vienen divinamente, solo de Dios. Y el caso del profeta, si quiere revelarse él, entonces él escoge la persona adecuada. Ya no le compete al ser humano. De la misma manera que nosotros tenemos las cosas que tenemos, o los dones, los talentos, las cosas que somos, la identidad que tenemos, es solo un regalo de Dios. De igual manera, es Dios quien escoge al profeta y no somos nosotros que nos proclamamos ser profetas. Y partiendo de eso, ¿cómo sé que Dios llamó a esa persona que dice ser profeta? Porque hay muchas personas, yo soy profeta, Dios me llamó, y hablan conforme a la Escritura. Existen 4 características cómo reconocer a un verdadero profeta. Comencemos. Primero, para entender el primero tenemos que ponernos en el contexto. Nosotros le llamamos a la Biblia palabra de Dios. Durante 1500 años, el Señor escogió a más de 40 personas para manifestar su mensaje. No dictar el mensaje, manifestar su mensaje. A estos les llamamos nosotros profetas, ¿verdad? Y esta vendría a ser la regla de norma y práctica, que es la Biblia. Entonces, la primera característica lo encontramos de una forma clara en Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice el texto bíblico: yo les digo, absténganse a la ley y al testimonio. Es decir, absténganse a la Biblia. Para quienes no se abstengan, esto les digo, no les ha amanecido. O sea, la primera característica de un profeta es guiarse en lo que ya el Señor ha manifestado, en lo que el Señor ya ha revelado. La segunda característica le llamo yo la característica del huerto. ¿Qué es el huerto? Es cuando nosotros sembramos una papa. La papa no sale al día siguiente,
después de que nosotros hemos sembrado. Tenemos que esperar, ¿verdad? Hay que esperar el fruto, 3, 4 meses. Y cuando nosotros vemos el fruto, nos damos cuenta que realmente produjo buena papa, de acuerdo a cómo nosotros hemos regado o no lo hemos regado, si fue bien cultivado. Entonces esa característica es, por los frutos lo conoceréis. Hay que conocer si lo que está diciendo ese profeta es correcto o no es correcto. Si su vida es un ejemplo de lo que ya la palabra de Dios dijo. Otra tercera característica es manifestar que Jesús fue hecho carne. ¿Por qué es importante esta característica? Porque si nosotros creemos que Dios envió a un Mesías, a un Salvador, y que ese Mesías vino a esta tierra, murió como ser humano, ascendió a los cielos para darnos la esperanza de volver nuevamente y tomarnos a nosotros, entonces estamos mirando un ser humano que vino a esta tierra y se encarnó, aquel que es la escalera entre el cielo y la tierra, la conexión que existe con Dios, y es Jesús. Por eso dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, voy a leer solo la primera parte. Queridos hermanos, no creen a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba primero, si es de Dios o si no, o si es un falso profeta. En esto disciernan que es Espíritu de Dios, que Jesucristo ha venido con cuerpo humano. Última característica es la característica de la prueba que normalmente hablamos nosotros, es la predicción, que sus predicciones se cumplan. Jeremías capítulo 28, 9 dice, pero a un profeta que anuncia paz, le reconoce como profeta verdadero enviado del Señor, solo si se cumplen sus palabras. Bueno, hay un asunto que necesitamos tener en claro, y es el paradigma de que los profetas solo están para profetizar el futuro. ¿Cuán cierto es eso? ¿Para qué escogía Dios a un mensajero? Es interesante, ese es un paradigma que toda nuestra vida hemos pensado. Estamos pensando más en el evento que en el mensaje. Y cuando estamos preocupados más en el evento, nos desviamos del mensaje. Hay que recordarnos siempre que Dios ya habló a través de su palabra lo que tenía que decir. Es decir, a través de esos 66 libros, el Señor manifestó su deseo, su revelación. Ya estaba diseñada eso. Entonces, no está el Señor en su plano divino, en su inteligencia omnisapiente, que conoce el futuro, que sabe realmente hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya nos reveló lo que tenía que ser revelado. No se basa en eventos, se basa en mensaje. Entonces, el hecho de que hay algunos profetas en el transcurso de los tiempos que han dicho profecías que no se han cumplido, ¿eso es una señal de que no son verdaderos profetas? Es parte de las características que hemos mencionado yo. Estamos hablando que si sus palabras no se cumplieran es porque no es un verdadero profeta. Ahora, estas 4 características que mencionó Pastor, si es que una persona las tiene, pero no pertenece a una iglesia, ¿se podría considerar un verdadero profeta? Ahí hay que tener cuidado. El principio es de dónde venimos. Si nosotros reconocemos que venimos de Dios, que Dios nos ha creado, nos hizo criaturas y Él es nuestro creador, entonces nos vamos a dar cuenta que su palabra es verdad. Porque podría haber muchos grupos religiosos con sus profetas también. Pero si encontramos el origen y reconocemos de dónde venimos, todo está resuelto. Entonces, aquel que manifiesta ser profeta, aún cuando dice no pertenecer al cristianismo, entonces su forma de pensar de origen es distinto. Ya cambió. ¿Entiende usted? Ya cambió totalmente porque no sigue el lineamiento que creemos como cristianos que Dios creó esta tierra. ¿Qué podemos decir sobre el pueblo de Israel? Que fue el pueblo escogido por Dios y prácticamente, digamos que era como el pueblo de una profecía, ¿no? El pueblo de la profecía, el pueblo escogido de la promesa. Pero al final no terminó siendo eso. ¿Podemos decir que esa es una profecía que no se cumplió o hay condiciones para que una profecía se cumpla o no? Hay profecías en la Biblia, solo hablando de profecías, ya saltándonos al tema de profeta.
solo hablando de profecías, está dividido tal vez en dos formas de profecía. Una profecía que los teólogos le han llamado profecía clásica, que es una profecía condicional. Es decir, si tú obedecieras algo, te va a resultar algo bueno. Si no obedecieras, te va a resultar algo malo. Condicional. Y hay una profecía que no debe de cambiarse, que es profética. Que cuando el Señor marcó fechas especialmente proféticas, han de cumplirse. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de eso, de predicciones, que era el cuarto punto, si se cumplían, por ejemplo, cuando digamos, tú estás a punto de ir a un lugar y le pides permiso a tu mamá te dice no, porque te puede pasar algo malo. Y supuestamente es como que algo que te dice, no, le va a pasar esto. Y efectivamente, vas al lugar, digamos, y te pasa lo que te dijo tu mamá que te iba a pasar. Entonces, ¿se podría considerar eso como una profecía? Hay situaciones en la vida en las cuales el Señor todavía sigue actuando. ¿Sabe cuál es? James, es la conciencia. Todavía Dios sigue hablándonos de una u otra manera a los seres humanos. Pero no porque un caso particular me haya sucedido a mí, voy a decir que soy profeta. Yo he tenido muchos sueños en los cuales el Señor yo he sentido que ha hablado. Pero no por eso yo me voy a sentir profeta. Porque lo primero que uno tiene que ver es algo que beneficia al pueblo y que me guía la palabra de Dios. No una forma individual. Podríamos tener muchos sueños, podríamos tener incluso visiones, pero eso no te pone el título de profeta. Hay mucho que se dice de los profetas, pero mayormente no se cuestiona los profetas que están dentro del canon. Dentro del canon, bueno, es la Biblia, es palabra de Dios. Vienen los problemas cuando leemos Joel y leemos Pedro y nos hablan pues de profetas falsos, de falsa doctrina, pero al mismo tiempo un texto que nos dice, ¿no?, en el Antiguo Testamento, vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones, ¿no? Y nos colocan como, bueno, esto está hablando para quién, está hablando para el tiempo del Nuevo Testamento, lo está hablando para nosotros, porque si usamos hermenéutica, básicamente ese texto también nos puede servir a nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto un sueño es solamente revelación de Dios o una visión, pero hasta qué otro punto podría ser eso un llamamiento a ser un profeta? Es fácil el principio. Si hay algo que me pueda llevar a la palabra de Dios, porque lo principal que tenemos que marcar es la palabra de Dios, la palabra revelada. Si hay algo que pueda ayudarnos a entender mejor y nos lleva a la palabra de Dios, es del Señor. Ahora, en los últimos tiempos, Joel capítulo 2 dice que habrán niños y vuestras hijas profetizarán. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Eso no es una competencia nuestra, es una competencia divina. Hablando de los últimos tiempos, la pregunta sería, ¿hay profetas ahora? ¿Existen profetas ahora? ¿Verdad? Por ejemplo, en 2 de Pedro 2.1, donde dice que falsos profetas pondrán, incluso darán doctrinas erróneas. Quizás eso es lo que se ve actualmente en muchas de las religiones que se pongan. ¿Cómo podrían los creyentes o personas que quieran saber más de eso darse cuenta de que tienen que estar atentas también, o sea, a la parte de que va a haber falsos profetas, como también va a haber profetas verdaderos, ¿no? Cuán importante es el saber definir bien claro y tener bien claro en la mente las 4 características que acabamos de mencionar. El hecho de que por su fruto lo conoceréis, que nos vuelvan a la Biblia, que demuestren que Jesús es el Hijo de Dios y que sus profecías o sus palabras se cumplan. Pero esto lo estoy poniendo al final, porque nosotros estamos más preocupados, insisto, en el evento que en el mensaje. Y eso hace que el ser humano, ya por naturaleza, es especulativo. Y entonces en su interrogante de querer responder a muchas cuestiones que tiene en su cabeza, comienza a crear muchas personas, a crearse en muchas personas querer ser o recibir visiones. Y ahí es donde fallamos nosotros. Cuando vemos el mensaje profético en sí y su relevancia para el tiempo, no aparece el problema cuando hablamos de la Biblia, del tiempo bíblico. Sin embargo, cuando hablamos en nuestros días hoy, básicamente, hoy en día, ¿puede que sea necesario aún los profetas?
porque ya que el mensaje bíblico revelado tiene el propósito de que podamos encontrar salvación, y todo mensaje profético gira en torno a ese mensaje de reconciliar, de traernos de regreso a Dios, lo que usted mencionaba, ¿no? De traernos a la Biblia, de encontrarnos nuevamente con Dios. Hoy en día, cuando ya tenemos la Biblia, tenemos tantas iglesias, tenemos tantas denominaciones, ¿todavía hay algo que necesite ser revelado, que Dios necesite llamar nuevamente un profeta? Es una extraordinaria pregunta. ¿Necesitamos un profeta hoy? Entonces, cuando uno revisa la Biblia y cuando uno mira cómo es que Dios a través de los profetas ha ido manifestándose en ellos, era porque ese pueblo o aquel pueblo necesitaba una reprensión o una llamada a la palabra de Dios. Porque los profetas constantemente decían, y esta es la palabra de Dios. O sea, si tomamos esa figura para nuestro tiempo, nos estamos dando cuenta, de igual manera, el profeta de hoy debe decir, y esta es la palabra de Dios. Si ya el canon ha sido cerrado con los 66 libros, el profeta de hoy tendría que llevarnos solo a la palabra de Dios y no marcar eventos, que es la curiosidad siempre del ser humano. Y lamentablemente es la tendencia, ¿verdad? Especialmente en este año, el año 2012, ¿verdad? Cuando había tantas profecías referente al fin del mundo que se iba a acabar. Sin embargo, ya lo pasamos, estamos en un año nuevo y aún nada. Entonces, la tendencia del ser humano es siempre a poner, como usted dice, especular. Especular eventos. Ahora, ¿cuál es el peligro, verdad? Cuando yo estoy desinformado, porque muchas veces, lamentablemente, formamos parte de una masa que asiste a una iglesia y que solo estamos acostumbrados a recibir. Viene alguien que predica diferente, nos dice una cosa diferente, una cosa bonita, y dijimos, no, esto es, y nos vamos. ¿Cuál es el peligro de la desinformación? Separarnos de Dios, estar preocupados en el evento en vez del mensaje. Y cuando nos desconectamos del mensaje, perdemos de vista a Cristo. Y entonces nos volvemos sensacionalistas. Vivimos más desde el punto terrenal que celestial. Y nos desconectamos de la razón por qué la profecía. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en el programa de hoy. Fue el doctor Luder Quispe, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Antes de cerrar el programa, nosotros queremos compartir con ustedes un texto bíblico. No menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. El consejo bíblico es el de no menospreciar pues el mensaje profético, ese mensaje que Dios puso para ti, para que tú puedas reconciliarte con Él, para que puedas llegar a estar nuevamente con Él. Así que si tú lo quieres descubrir, toma tu Biblia, empieza a leer, descubre ese mensaje que el Señor ha preservado todo este tiempo para que pueda llegar hoy a tus manos y puedas pues entrar en comunión con Él. Queremos terminar el programa de hoy pues recordándote que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. En este curso podrás descubrir las respuestas a esas preguntas que tú tienes para tu diario vivir y verás el amor de Dios a través del estudio de su palabra. Y recuerda que si tienes comentarios, preguntas, aportes o algo que quieras compartir con nosotros sobre este tema y sobre lo demás que tratamos en Controversia, puedes hacerlo a través de las redes sociales. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia. Pasa eso, ¿no? Como qué pensarían, ¿no? ¿Quién le viene o qué les dice, ¿no? Y de repente lo que podríamos ampliar a lo que tú estás aportándonos aquí, Yeruma, sería el hecho, si es que tú tienes este tipo de manifestaciones o revelaciones o hechos sobrenatural como lo que nos acabas de contar, ¿te hace profeta? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que tú seas denominado profeta? ¿Quién te denomina? ¿O es que vas a un lugar y te dicen, desde el momento de hoy tú eres profeta del Señor, levántate, profeta? O sea, es una ordenación. ¿Cómo es que sucede? ¿Y por qué? ¿Qué mensaje? ¿De dónde viene su mensaje, no? Sí, a mí también me gustaría saber quién, en toda la historia, quién fue el primer profeta que salió, ¿no? Que la primera persona que predijo algo en el futuro. Y mira, Lulube, tú mencionas algo. El primer profeta, la primera persona
que predijo algo. ¿Por qué será que siempre asociamos profeta a predicciones? ¿Será que el profeta solamente da predicciones o también tendrá algo más que hacer? Bueno, quizás muchas veces tenemos una visión poco esclarecida o tenemos un concepto muy Catastrófico. tergiversado de quién es un profeta en realidad. Porque si nos vamos a la Biblia vemos que el profeta no solo predecía lo que Dios le daba el mensaje, sino también amonestaba. Pero como que ha llegado un punto en que nos ha llegado a gustar saber qué es lo que va a suceder. O sea, que nos nace algo y nos dice, no, el profeta, yo voy a ir al profeta, voy a ir a mí, para saber cuál va a ser mi futuro. ¿Por qué? Porque siempre estás intrigado y quieres escuchar algo bueno, no quieres escuchar que te digan, ay, o sea, Y creo como que eso va, ten ¿no? cuidado. En que la gente quiera saber qué le depara, a qué prepararse, ¿no? El temor a que su existencia vaya a culminar o que vaya a ser catastrófica o ay, va a suceder un evento, ¿no? Claro, y de eso, Si vienen las profecías, se vienen los sueños, se vienen las visiones, ¿de quién vienen todos estos mensajes? ¿O será que un profeta puede hablar con su voz propia? ¿Qué hemos visto por alrededor? Sí, porque hay ciertos grupos en la sociedad que piensan que estas personas simplemente son esquizofrénicos o que tienen ilusiones o que están mal, ¿no? Que están locos. Claro, también si nos vamos a ya aplicando un poquito más teoría psicoanalítica, cuenta varios casos de personas que sus sueños que vienen del inconsciente, ellos lo interpretan como si alguien les está hablando y les está advirtiendo y lo interpretan de esa manera. sí, hay varios que yo he escuchado así, ay, sueño con esto y le dan una interpretación tal que en realidad Y te después venden sí libros, sucede. te venden cuadernos. Si te has soñado con ríos, si has soñado con agua, si has soñado con tal cosa, y te dan la interpretación, Claro, ¿verdad? y como que eso predispone a la persona al momento de interpretar, predispone para que suceda y en sí sucede. Porque yo creo que la persona ya está predispuesta a que eso suceda. Por ejemplo, yo he visto el caso de una señora embarazada. Hubo un temblor que hizo que una capilla creo que se rompiera. Pero antes de eso ella estaba, me cuenta que estaba recostada en la cama y que se acababa de echar. Sí, acaba de cerrar los ojos y alguien le dice, no te asustes, tú y quien llevas dentro, levántate a la entrada de la puerta del cuarto y no te muevas, ¿no? Y no te asustes. Se pone los zapatos, camina, se pone en el muro y apenas se termina de colocar ahí, comienza el movimiento, ¿no? Y la mayoría como que desesperados porque está embarazada y pues hay más riesgo, ¿no? Hay que preocuparse, hay que cuidarla. Pero donde todo el mundo corría y donde todos se iban, dice que hay una pared que se cae. Y ella en el punto donde ella estuvo y todo, ella no se asustó, tranquila y nunca le pasó nada, ¿no? Y tal y como le dijeron, o sea, no fue quizás un sueño, no sé si habrá sido una visión, pero pasó, ¿no? Que, como por ejemplo, hay personas que creo que Un partido, ¿no? Un clásico sudamericano de fútbol, y dices, va a ganar tal país. Entonces, el que tú hagas una predicción, ¿ya te hace profeta? Claro, también yo conozco, mira, un amigo que predice terremotos o temblores. Y cada vez que predice, bueno, se cumplen. Entonces, puede ser considerado él también un profeta. Sí, no sé también si a ustedes les ha pasado que de repente están así, digamos, en un día caminando y empiezan a hacer actos, cosas así con sus amigos o su familia. Y no sé si les ha pasado que después se dan cuenta que sí les ha pasado, que ustedes sabían que iba a pasar eso. Bueno, a mí me ha pasado Tipo déjà vu. Sí, que yo estoy haciendo y yo sé que Tiene va a la pasar sensación de después, que ya que ya lo pasaste. he vivido, algo así. Claro. Sí, pero eso también es una condición descrita en el DSM-I, ¿verdad? En psicología le llaman paragnesia. En el DSM. Ajá. Exactamente. Pero también se puede dar por ingestión de sustancias psicodélicas. Miren, hay algo más que podríamos mencionar y es el hecho del mensaje propio de un profeta, ¿verdad? ¿Qué nos habla un profeta? ¿De qué nos vendría a hablar un profeta? ¿En nombre de quién? Hoy en día hay personas que se levantan diciendo yo soy profeta y hay algunas iglesias que tienen al profeta como un dirigente de iglesia. Él es el profeta de la iglesia y cualquier consulta al profeta, ¿no? ¿Cuál es el rol que desempeña un profeta? O también que quién es llamado a ser un profeta, o es que tú naces para eso o lo aprendes, porque hay grupos religiosos que tienen muchos profetas. Digamos que del 70% o del 100%, el 70% son profetas. O sea,
¿Es que se pueden producir o es algo aprendido o es que así naces? Puedes entrenar para ser profeta. Ajá. Sueños 1, sueño 2. Visiones 1, introducción a las visiones. Una cuestión así. ¿Habrá un lugar donde te puedes estudiar para ser Son profeta? sílabos de las visiones y las profecías que vas a cumplir, Mira, ¿no? ya era algo interesante. Bienvenidos, queridos amigos, a Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre los mitos y verdades acerca de los profetas. Así que ya lo saben, no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa dándoles nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en Controversia. Aquí, chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Mejor que ¿Todo el día de bien? ayer. Todo Sí, bien. todo bien, Hoy perfecto. tenemos un tema súper especial. Vamos a hablar sobre los profetas, los mitos y verdades. Empezamos describiendo un poquito acerca de las ideas sobre los profetas que tenemos hoy en la sociedad. ¿Qué se dice? Dicen que los profetas son en su mayoría los que predicen el futuro. Pero, ¿qué tipo de predicciones pueden hacer? ¿Qué más se dice de los profetas? ¿Serán profetas solamente los que predicen el futuro? Dice que también son los adivinos. ¿No has escuchado muchas veces de esos amarres, encantadores, hechizos? O sea, creo que hay gente que lo confunde quizás con eso. Bueno, cuando vemos el tema de profetas hoy en día, la cosa se pone un poco más complicada. Pero antes de hablar de hoy en día, ¿verdad? Porque con ustedes dos, lo que mencionaron, tenemos bastante referencia. Hablemos un poquito del tiempo bíblico. ¿Habría profetas en esos entonces? Claro, todos los que escribieron la Biblia son considerados profetas. Muchos, digamos así, estudiosos dicen que profeta lo puedes de alguna manera dividir en dos, ¿no? Dos significados. El que proclama y el que trae un mensaje nuevo. Normalmente siempre asociamos los profetas con predicciones, justo lo decía James. ¿Por qué será que el ser humano, por qué será que nosotros siempre buscamos predicciones, siempre esa parte mística de los profetas? Porque también queremos saber qué es lo que nos va a ocurrir a nosotros o va a ocurrir con el mismo mundo. Entonces también hablando justamente de profetas, tendremos que saber si los profetas predicen el futuro o nos advierten a nosotros del futuro. Cuando tú compras tu periódico y encuentras así al lado de la parte deportiva el horóscopo, encuentras predicciones, ¿no serán eso también profecías? El tarot, las cartas y todas esas prácticas. Si el principio de profeta y profecía sería simplemente la predicción del futuro, ¿no serían estos medios proféticos acaso modernos? Bueno, hay personas que en la sociedad describen o de alguna manera con estudios determinan que va a suceder algo y son llamados de alguna forma futurólogos. ¿También estos serán profetas? No, como si está nublado, va a llover. Ah, profeta. No, se tratará de ese asunto. ¿Qué hay acerca de los paradigmas o los miedos que hay ante los profetas? Bueno, hay un paradigma que es bastante discutido hoy en nuestros días y es que los profetas o los que dicen que tienen predicciones, futurólogos, en su mayoría son mediums, son espiritistas. Lo asocian bastante con el área que tiene que ver justamente con el espiritismo, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo, bueno, ustedes no son tan, ¿cómo decimos? No son tan jóvenes tampoco. Ustedes se acuerdan el año 2000, ¿verdad? ¿Qué edad tenían el año 99? Ustedes eran muchachos todavía. 5 añitos. ¿No? Ustedes se acordarán de algunos personajes que aparecieron justamente en ese entonces para hablar del fin del mundo. Y apareció lo querido de los profetas, profeta, por todo lado aparecieron gente haciendo predicciones. ¿Por qué esa necesidad humana de empezar a hacer predicciones? ¿Alguna vez has hecho alguna predicción? Por ejemplo, ves